Bien, algunas personas están presentando excusas en el grupo. Bien, muy buenas tardes para cada una de las personas aquí presentes, agradeciendo a Dios primero que estén todos aquí. Y le damos la bienvenida en este cuarto encuentro del módulo 3 de este diplomado de planificación curricular. Esperemos que hayan tenido, luego de nuestro encuentro pasado, que el día de ayer y el día de hoy haya sido un día bueno y productivo para cada uno de ustedes. Así que continuando con lo que es nuestro proceso de cada encuentro, en el día de hoy hemos traído para compartir con ustedes esta frase. ¿Alguien desea leerla? ¿Me están escuchando? Sí, maestra, lo escuchamos. Buenas Ok, noches. sí, porque buenas noches, porque preguntaba que si alguien deseaba leer la frase, me quedé así como esperando una respuesta, porque sé que ustedes siempre están bien atentos y como que me sorprendió un poquito. Pensé que era que se me había cerrado el micrófono. Vean, Nelly, por favor. Bien. Educar a una persona en la mente, pero no en moral, es educar una amenaza para la sociedad. Muy bien, gracias. Eso fue escrito por Teodoro Roosevelt. Ahora yo le pregunto a ustedes, mirando ustedes la frase, leyéndola, analizándola un poquito, ¿cómo puede relacionarse eso con esta capacitación que nosotros estamos llevando a cabo? ¿Dónde ustedes creen que podemos encontrar ese punto común? O si no existe ese punto común entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que dice esta frase. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Quién me cuenta acerca de eso? ¿No hay relación o hay relación? Judy Pérez. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. entiendo que esta frase nos quiere decir de que no hacemos nada con enseñar a los, vamos a decir, a decir los estudiantes, solo enseñar la materia en sí. Si no se sabe comportar o va a saber hacer el trabajo, pero no va a tener un comportamiento adecuado, una responsabilidad ética en cuanto a su labor, entonces no hacemos nada con solo enseñar a hacer algo. Todo va de la mano. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Voy a interrumpir un poquito para preguntar, ¿con qué link ustedes entraron? ¿Desde dónde hicieron? El que usted envió, Se maestra, mandó, en maestra, la en la clase El anterior. anterior, ¿verdad que sí? Porque algunas plataforma. personas dicen que no pueden entrar, que El no último, sí, que usted mandó ahora permite. en la clase del Sí. miércoles. Ok, veo que la persona que estaba diciendo ya están entrando por aquí, que no podían entrar. Ok, muchísimas gracias. Ahora Lorgieres tiene la mano levantada. Buenas tardes para todos. Profe, o sea, para mí, educar a una persona, cuando alguien adquiere conocimiento, solamente el conocimiento, y no tiene la conciencia, para mi entender es una amenaza. Asimismo como lo expresa la frase, para mí es una amenaza, porque un conocimiento mal dirigido o mal ejecutado es una amenaza. Lo veo de esa manera.
Muy bien, sí, cuando los conocimientos no son utilizados de una manera positiva, entonces se convierte realmente en un problema más que en una solución. Eso es así, eso es cierto. Entonces, creo que hay otra mano levantada. A ver, sí, Annie. Adelante, Annie. Agni, si nos escucha, el micrófono suyo está cerrado. Tiene la mano levantada, pero no sé si era para la participación de este segmento que estamos ahora. Ok, veo que Agni bajó la mano, entonces vamos a... Disculpe, ok. maestra. Yo acabo de entrar porque tenía un link que no era y no podía entrar, no me daba acceso. Entonces agarré el celular y se puso la manito. Me disculpa. Está bien, no, no hay problema. Yo sé que es la facilidad de que utilicemos equipos que sean touch. Muchas veces nos hace ejecutar algún icono que realmente no era lo que teníamos en mente en ese momento. No hay problema. Ok, bien. Entonces, dando continuidad a esta parte, muy acertado los comentarios que ustedes han hecho, porque realmente cuando tenemos un conocimiento que no está dirigido de la mejor manera o que no tiene control, entonces quizás si esa persona lo usa de manera negativa, pues eso realmente puede generar mucho problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte que nosotros estamos agregando? Hablamos de la ética, de los valores, de la actitud, pensando que con eso podemos nosotros garantizar, aunque sea de manera mínima, un buen uso para la educación. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿en qué parte de nuestro currículo nosotros encontramos esta información? ¿Qué parte de nuestro currículo nos lleva a nosotros a que ese conocimiento que estamos llevando a los participantes, pues sí tenga esa ética, esos valores y esa actitud? Yeris y luego José Israel. Y por último, Vianelis, ya en esa parte. Lorgieris. Profe, si no me equivoco, en los actitudinales. Muy bien. José Israel, adelante. Yo iba a decir el saber ser, aunque llegué tarde, no sé todavía, pero según lo que escuché la pregunta. De acuerdo. Saber ser. Muchas gracias. Muchas gracias, José Israel. ¿Y Vianelis? Sí, maestra, eso mismo iba a los contenidos actitudinales. Exactamente. Todo el mundo correcto, así es. En los contenidos actitudinales, ¿y qué nos lleva a esto? A la parte de saber ser y saber estar, señores. ¿Cómo nos manejamos, cómo nos comportamos en un espacio donde estemos laboral o de cualquier índole? Lo importante que es esa parte. Bien, gracias a todos los que han participado en esta parte. Realmente esa es la idea. Vamos a continuar entonces. Y tengo ahora una pregunta muy, muy importante. Bueno, veo que Benelli tiene la mano levantada, Benelli, pero creo que ya va a ser para esta parte. Seguimos chequeando las actividades que se han asignado. Vemos que todavía faltan varias personas por entregar y nos preguntamos qué ha pasado con esa entrega de estas actividades. A ver, ¿qué ha pasado, señores? Aquí hemos puesto 3 opciones diferentes realizadas. Ya han hecho, la han entregado o tienen dudas.
Y si no son ninguna de esas dos, entonces me gustaría saber qué está pasando. Vivian, adelante. Sí, buenas noches, maestra. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos situaciones. Con el módulo 2, alguna que no he hecho, usted sabe la situación de que Sí. no me ha permitido. Y con este, pues he estado, mire, que de trabajo muy ocupada. Incluso me estoy conectando porque sí me interesa siempre escuchar, pero desde que yo tenga un tiempo, yo voy a realizar las que me faltan. Creo que solamente he hecho 2 actividades del módulo, de este módulo, sí. Entonces, pero es por falta de tiempo, no es que no tenga interés ni nada de eso. De acuerdo, gracias. Bianelis. Sí, maestra. Yo, en mi caso, yo sigo igual con el problema en la plataforma. De hecho, le acabo de enviar una imagen. Sí, pero ya me dieron la solución. ¿De Ok, acuerdo? O ok. sea que ya en esa parte, lo que te voy a agradecer es que mañana en la mañana me envíes un mensajito para que no se me vaya a escapar algo que tengo que hacer. Pero Está bien. ya tu caso va a estar Muchas resuelto. gracias. Esta pregunta, además de por el seguimiento que tenemos nosotros que darle a todas las actividades que se van asignando, porque es la práctica de lo que hacemos, o sea, es el hacer. Recuerden que nosotros estamos hablando de que debemos saber y saber hacer, ¿verdad que sí? Saber ser o saber estar. En el saber hacer, en la práctica que ustedes deben entregar es la evidencia que nosotros vamos a tener con respecto al trabajo que estamos haciendo. Pero además de eso, tenemos el caso de que las actividades que estamos desarrollando específicamente en este módulo, a partir de cuando hemos iniciado a preparar la planilla de planificación, esas actividades no deben retrasarse. Entonces, aunque las otras estén retrasadas, yo con las primeras las voy a dejar abiertas por un espacio de tiempo y todas. Igualmente, las personas que todavía tengan algo pendiente del módulo 2, pues también, porque recuerden que tienen que tener todo para al final poder demostrar, evidenciar realmente que ustedes cumplieron los requisitos y calificar entonces en esta parte. Pero necesitamos que todas las actividades que se hagan en la planilla, porque estamos desarrollando las diferentes fases para la planificación. Entonces es una secuencia y como depende una actividad de otra, es muy importante que todos esos detallitos ustedes realmente lo puedan ir agotando en el momento. Es muy importante que cada quien pueda hacer su práctica, que nadie se valga del compañero, no, del compañero que la hizo, dámela, préstamela, déjame que para subirla y tú me explicas después. ¿Por qué? Porque entonces no va a valer el esfuerzo que estamos haciendo de entrega de horario y de entrega de plataforma y todo lo demás. ¿De acuerdo? Recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí es para que ustedes tengan una manera más práctica, más fácil de hacer su trabajo, que lo hagan con más sentido y que todo esto sirva de ayuda para que ustedes se sientan más realizados y puedan hacer un trabajo más eficaz y más eficiente. Que siempre estamos nosotros con la apertura de cualquier situación que tengan, si tienen alguna duda. A veces en el momento no nos responde inmediatamente, pero sí queremos que todos puedan lograrlo. Así que vamos principalmente a esas asignaciones que le estamos diciendo. Fíjense que la clase pasada solamente quedaron ustedes con una asignación tan sencilla, y más era con la idea de que pudieran avanzar con las anteriores que tenían. Entonces, esa información
tenía que dársela antes de nosotros comenzar a trabajar con lo que es nuestro tema de hoy. Entonces vamos a avanzar, tenemos mucho trabajo. Dijimos que íbamos a iniciar en punto para terminar también a la hora en punto, respetando el horario de ustedes y cumpliendo como tiene que ser, ¿verdad que sí? Bien, entonces ya saben, quedamos nosotros atentos a cualquier detalle, pero le voy a dar a partir de ahora un seguimiento más directo. Le voy a estar escribiendo a las personas que veo que no están subiendo con la frecuencia, principalmente esta, a partir de la planilla. Bien, continuamos entonces. Nuestro tema de hoy, desglose y redacción de los elementos de capacidad. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué expectativas le hace llegar a su mente este concepto? ¿Qué le sugiere esto? ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Vamos a ver. Aunque ahí dice de manera clara la actividad, ¿verdad? Que si desglose y redacción de los elementos de capacidad, pero como no es un concepto nuevo para ninguno de los que estamos aquí, entiendo yo, y en caso de ser así, pues bienvenido y qué bueno que está aquí. Si no conocía esta parte antes, pues para que pueda conocerla, pero para ustedes que conocen y que saben acerca de los elementos de capacidad, me gustaría saber qué saben ustedes acerca de elementos de capacidad y qué esperan entonces en esta ocasión. Dianelis. No, perdón. El nombre de Dianelis salió porque se estaba uniendo de nuevo. Evarista. Sí, maestra, los elementos de capacidad son los que se elaboran según los criterios de capacitación. Los criterios de capacitación, dice usted. Vamos a ver, ¿qué me dicen los demás? Según los criterios de evaluación, maestra. Según los criterios de evaluación. Ok, tomamos en cuenta, sí, de los criterios, pero hay otros aspectos también que debemos manejar. Vamos a ver, Lorgieris. Profe, dando contesta a su pregunta, no sé mucho de lo que son los elementos de capacidad. Mi expectativa para esta clase es salir de aquí bien clara y yo salir, o sea, quedar con la capacidad de redactar prácticamente a la perfección mis elementos de capacidad. Y entiendo por elemento de capacidad que son habilidades que debemos de desarrollar en los estudiantes. Ok, vamos a ver. Son habilidades que hay que desarrollar en nuestros participantes, dice Lorgieris, y Evarista dice que lo desarrollamos de acuerdo a los criterios de evaluación. Vamos a ver, Ana, ¿qué nos dice? Bueno, también no es que sé tanto, pero estoy clara en que los elementos de capacidad se redactan a partir del RA. O sea, cada RA que tiene un módulo, se les redactan un número de elementos de capacidad que van a ir, se van a ir trabajando en el paso a paso para lograr las competencias que se quiere alcanzar con ese RA. Muy bien, de acuerdo. Ya tenemos involucrado también los RA, los criterios de evaluación y los participantes. Dionisio y luego Vivian. Sí, buenas noches para todos. Maestra, para mí, con la experiencia que tengo, los elementos de capacidad no son más que las actividades que el maestro va a proponer o propone para poder alcanzar el resultado de aprendizaje, para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos y las competencias
para poder satisfacer el resultado de aprendizaje. Ok, muy bien. Estamos todos buscando, ¿verdad que sí? La manera de poder definir esta parte. Vamos a ver qué nos dice. Todo lo que nosotros vamos a trabajar esta noche está en la guía que ustedes tienen como recurso para poder trabajar todo lo que hacemos aquí, ¿de acuerdo? O sea, no hay nada que no esté en esa parte. Y ahí ustedes pueden verificar. Bien, según esa guía, para poder obtener esos elementos de capacidad, se debe observar la relación que existe entre el módulo formativo y el mundo laboral. Perdón, que no le di la palabra a Vivian. Sí, En este maestra. momento. Adelante, Vivian. Bueno, maestra, sí. Yo igual estoy con muchas expectativas con relación a los elementos de capacidad porque yo soy nueva en el sistema, pero según lo que he visto, para elaborar los elementos de capacidad, se toma en cuenta los niveles de dominio o la taxonomía de Bloom dependiendo qué quiere el R, hasta qué nivel de dominio llega. También se toma en cuenta los contenidos relacionados al RA y cómo el estudiante va a lograr ese resultado de aprendizaje, el cómo, según lo que he visto y los pocos que he elaborado. Esos son los conocimientos que hasta el momento tengo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, estaba compartiéndole a ustedes la información que está en pantalla. Les decía que está en la guía y que hablamos de que esos elementos de capacidad, lo primero es que el docente debe tener experiencia en el área. Si está trabajando con informática, pues experiencia en informática y en el módulo en el que se está planteando. ¿Para qué? Para poder entender cuáles son esas capacidades que necesita tener una persona que conozca, o sea, ya todo lo que se ha puesto como competencia en el currículum que tenemos desarrollado por el técnico. Entonces, estos elementos de capacidad tienen una manera de poder nosotros desarrollarlo, de poder diseñarlo, y es con lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Se recomienda, si usted es un docente de área que no tiene la experiencia necesaria en el módulo que está impartiendo, puede asistirse de algún experto, o sea, puede visitar algún experto que sea amigo suyo, una empresa donde hacer una visita, quizás a una empresa, si es algo práctico de producción que se va a hacer. En conclusión, usted debe empaparse del conocimiento antes de usted diseñar para que sepa cómo es la mejor manera de lograr lo que se quiere. Entonces, dice aquí, fíjense que hay una nota solamente para hacer lucir esa parte. Esta fase cuenta mucho con la pericia del docente por ser especialista en su área. Entonces, cada módulo formativo tiene diferentes resultados de aprendizaje. Ya eso lo vimos en nuestra sesión anterior, ¿verdad que sí? Y cada RA tiene los criterios de evaluación, que es a donde nosotros vamos a poder verificar cuando evaluemos al participante que realmente adquirió las competencias que se esperan que tenga luego de haber trabajado ese módulo. Los resultados de aprendizaje, junto con los criterios de evaluación que tenemos, ya esos diferentes criterios de evaluación están vinculados a los criterios de realización del mundo laboral. ¿Recuerdan dónde vimos los criterios de realización en la sesión anterior? Sí, que están dentro del mismo currículum, pero al principio. ¿Lo recuerdan? ¿Todos lo conocen?
Bien, entonces, esto está vinculado también con esa parte de los criterios de realización del mundo laboral y es compromiso del docente llevar esta información de una manera transparente donde el participante lo pueda entender. Y tiene también, como decían ustedes, que asignarle los diferentes dominios. ¿De dónde sacamos el dominio? De la taxonomía de Bloom. Permítanme darle entrada a una persona. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener para poder desarrollar esos elementos de capacidad que están ahí? Aquí nos dice que para redactar un elemento de capacidad, señores, lo importante es ser, ¿qué dice ahí que tienen que ser? Explícito, ¿verdad que sí? En lo que se quiere lograr con ese elemento capacidad. Y aquí está la estructura que debe presentar lo que es un elemento de capacidad. Tiene un verbo, tiene un objeto y tiene condiciones. ¿Alguien de ustedes conoce cuáles son las condiciones que debe tener el verbo con el que estamos trabajando? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Fíjense, es importante. Profe, el verbo debe estar en infinitivo. Perfecto. Es importante que ustedes puedan revisar la guía. Incluso deje de compartir esta parte porque voy a ir a compartir directamente la parte de la guía para que ustedes puedan ver de dónde realmente estoy tomando estas informaciones y que ustedes, cada uno, puede también tener a mano todas esas informaciones con las que estamos trabajando. En un momentito que voy a presentar directamente la guía, que así creo que va a ser más fácil para todos. Y aquí está ya presentándose en la guía. Fíjense que estamos presentando prácticamente lo mismo que teníamos en la diapositiva. Vamos a ver, voy a poner esto un poquito más grande y que se pueda ver mejor. Ok, aquí está. Aquí está. Bien, entonces verbo, objeto más condiciones. Aquí detalla cada paso y cómo debe de presentarse cada uno de los elementos que están contenidos dentro de lo que es un elemento de capacidad. Tenemos lo primero un verbo siempre en infinitivo. El verbo es que dice qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuál es la actividad que nosotros vamos a trabajar. Y sirve de referencia para determinar el nivel del elemento de capacidad. Ya ustedes, alguien dijo ahorita que ese nivel lo encontramos en la taxonomía de Bloom. Vamos a tener próximo una sesión que va a ser para trabajar esa parte de los niveles. Pero sabemos que muchos de ustedes pues manejan informaciones acerca de esos niveles. Fíjense en esta nota que tiene como observación, solo debe haber un verbo en infinitivo. Cuando usted plantea un elemento de capacidad, solo hay un verbo que dice cuál es la acción que se va a realizar. Cualquier otro verbo que sea necesario para poder plantear de manera adecuada ese elemento de capacidad no debe estar en infinitivo. El objeto, vamos a ver quién es el objeto. El objeto es sobre quien va a caer esa acción que va a realizar el verbo. Cuando estamos hablando de esto, pareciera como que estuviéramos hablando clases de español. No sé si a ustedes les pasa como a mí, como que me remonto a cuando nos daban esa clase de español y hablábamos de precisamente del verbo y del sujeto, por donde sobre quien cae la acción. Estamos prácticamente en esa misma parte. Y tenemos las condiciones. Dice aquí que en las condiciones se describe todas estas condiciones importantes en las que debe darse o tener lugar el comportamiento. Entonces, podemos decir
que esas condiciones son sobre las que va a ocurrir el aprendizaje, siempre estas condiciones nos van a ayudar a tener una idea de cómo podemos desarrollar esa actividad, que es la que va a acompañar luego estos elementos de capacidad para poder desarrollarlo. Hay una nota importante también aquí en esta parte que habla de lo que es la parte actitudinal. Y dice que la parte actitudinal es una condición que puede ser incluida dentro de ese elemento de capacidad, pero no es necesario que cada elemento de capacidad tenga incluida esta parte actitudinal. Incluso usted recomienda que por cada RA se pueda incluir un elemento de capacidad que puede ser específicamente para desarrollar la parte actitudinal. Aunque no quita que otros elementos de capacidad pues contengan dentro de lo que son las condiciones esa parte actitudinal. Me gustaría saber si, o mejor dicho, si en el transcurso de lo que estoy explicando en este momento tienen duda, por favor, levantan la mano y aclaramos la duda en el momento. Es muy, muy importante que esto quede claro, porque a partir de la redacción de estos elementos de capacidad, prácticamente se termina de desarrollar el resto de lo que son las fases con las que nosotros vamos a estar trabajando en la planilla. Bien, entonces aquí hay una muestra de cómo se redactan los elementos de capacidad y hay un ejemplo. Fíjense que aquí habla del verbo, el primer ejemplo, habla del verbo determinar. Este es el verbo, determinar. El objeto que va a determinar son las características principales del sistema operativo. Este sería el objeto, lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Determinarlos. ¿Bajo cuáles condiciones vamos a realizar esta práctica? Bueno, mediante las funciones del sistema operativo, mediante herramientas. Esto porque los que son del área de informática saben que hay diferentes tipos de sistema operativo. Y dice también que considerando interfaz gráfica, porque hay sistemas operativos que no poseen la interfaz gráfica. Entonces, esta otra parte que dice aquí, argumentando sus opiniones según criterios técnicos y respetando las opiniones de los demás. Entonces, fíjense cómo está planteado ese elemento de capacidad, a donde se ve de manera clara lo que tenemos que hacer, con qué lo tenemos que hacer y bajo cuáles condiciones se hace. Entonces, eso que estamos presentando son precisamente los elementos de capacidad. Hay otro ejemplo que utiliza el verbo planificar y el objeto, o sea, ¿qué es lo que va a planificar? Bueno, va a planificar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Bajo cuáles condiciones? A partir de la guía de planificación y evaluación presentada. Dice aquí, atendiendo al enfoque educativo por competencias. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría saber hasta este momento si tienen alguna duda o si piensan que vamos bien, que todo se está entendiendo a la perfección y que ustedes estarían casi dispuestos y listos a hacer elementos de capacidad. Bueno, nadie dice nada, entonces la pregunta sería, aquí tenemos otro ejemplo de un elemento de capacidad, el ejemplo 3, que utiliza el verbo valorar, y lo que va a valorar
son las opiniones de los compañeros, ¿bajo cuáles condiciones? Atendiendo a las diferencias individuales, sin dejar al lado las opiniones propias. Entonces, jóvenes, ¿algunos de ustedes puede darme un ejemplo de un elemento de capacidad de su área? Pensando en cualquier RA que usted tenga. Ay, pero estoy sorprendida hoy con lo tranquilito que están y lo calladito que están. Ahora yo pregunto, ¿cómo hacen ustedes los elementos de capacidad en las planificaciones que ustedes tienen actualmente? Los que planifican, ¿cómo hacen esa parte? Alguien que me diga, que me comparta su experiencia. A ver, vamos a ver. Bueno, profe. Ajá, dígame. Profe, bueno, realmente los míos no me quedaron bien porque yo tenía una mala información. A pesar que ya yo sé que somos nosotros que lo realizamos, que lleva el verbo en infinitivo y todo lo demás que usted me ha explicado, realmente en la anterior planificación que yo tengo, que planifiqué las 3 asignaturas que doy, los hice con los elementos, ay, se me fue el término. De capacidad. Ajá, no, pero que los elementos de capacidad los hice partiendo desde el vaciado que decíamos el otro día que hacemos desde nuestra malla. Ok, entendido. A mí no me quedaron bien, seriamente no. Ya Bien. yo sé que por eso también mi expectativa con este tema, porque yo necesito aprender bien a elaborarlos yo. No, la importancia que tiene, señores, para nosotros poder desarrollar bien nuestra planificación, la importancia que tiene que estos elementos de capacidad estén diseñados como tiene que ser. Había otra mano levantada, pero no sé si parece que, no, parece que la bajaron. Ok, ¿alguien más que tenga algún elemento de capacidad que quiera compartir con nosotros? Sin temer el hecho de que cuando lo presente podamos hacer cualquier observación, porque con esa parte nos enriquecemos, recuérdenlo. Evarista. Sí, maestra. Un elemento de capacidad, tengo el módulo de comunicación empresarial y un elemento de capacidad partiendo de el RA 1.2, que es aplicar la técnica de comunicación oral en forma presencial o temática para recibir y transmitir como interlocutor informaciones y comunicaciones internas y externas según los usos. Ese es el RA. Y un elemento de capacidad es conocer las diferentes técnicas de comunicación oral que se utilizan en las organizaciones públicas y privadas para transmitir informaciones mediante diapositivas mostradas por la maestra. Ok. Escuchándolo así, no sé si lo podrá presentar en pantalla. Vamos a desglosarlo un poquito. El verbo sería conocer. Conocer, ok. ¿Y el objeto qué es lo que van a conocer? Las diferentes técnicas de comunicación oral que se utilizan en las organizaciones públicas y privadas. Ok, muy bien. ¿Y las condiciones sobre las que se van a conocer esas técnicas? Mediante una diapositiva mostrada por el docente. Ok, de acuerdo. Ese elemento de capacidad se ve bien, porque cumple con las diferentes condiciones. Ahí, en el caso de que usted hubiera querido agregarle algo actitudinal, pues también hubiera podido hacerlo, pero recordemos que no es obligatorio hacerlo en cada uno de los elementos de capacidad, que podemos hacerlo entre uno y otro. Bien, muchísimas gracias, Evarista, por compartirlo. Dionisio, adelante.
Sí, buenas noches nuevamente. Quisiera decir mi elemento de capacidad. El resultado de Perfecto. aprendizaje que estoy trabajando es el RA 4.2 y dice diseñar diccionario de datos y argumentación general para apoyar la gestión de la administración de bases de datos de acuerdo con el modelo establecido. Ese es el resultado de aprendizaje. El elemento de capacidad que he elaborado dice diseñar la estructura del diccionario de datos para dar apoyo tanto al administrador y al usuario de la base de datos. Ahí Muy podemos ver bien. que el verbo es diseñar, el objeto es la estructura del diccionario de datos y la condición es para dar apoyo al administrador y al usuario de la base de datos. Muy bien, está bien planteado, cumple con las tres condiciones, cumple con el verbo, que es lo que dice la acción, con el objeto, que es sobre quién se va a ejecutar la acción, y las condiciones. Fíjense una observación importantísima, importantísima. Yo hago mucho hincapié en el hecho de cómo lo están haciendo ahora, porque creo que al principio la mayoría hemos pasado por la práctica de tomar los elementos de los criterios de evaluación y prácticamente copiarlo y pegarlo en los elementos de capacidad. ¿Quién aquí ha hecho eso? No me digan que nadie, porque ahora sí es verdad que quiero saber cómo lo hacen entonces. Repita, profe, Profe, yo le dije que a mí me pasó eso mismo. Yo lo hice con los criterios de evaluación. Usted sabe que los Excelente. criterios tienen un verbo, tienen todo y realmente queda similar a los elementos de capacidad. Exacto, porque el Si puede asunto repetir, es... profe, por favor. ¿Perdón? ¿Perdón, Evarista? Evarista pidió que le repitiera, Si profe. puede repetir porque no le escuchaba. Ah, ok. Que muchas personas acostumbran o tienen la práctica de tomar lo que es el criterio de evaluación que trae el RA y llevarlo directamente como si fueran elementos de capacidad. Y debo decir que eso es un error y realmente en la parte de planificación incluso pudiera ser un error grave. A veces para un criterio de evaluación podemos tener varios, señores, varios elementos de capacidad. A veces podemos tener uno a uno. Pero si, por ejemplo, en las entregas que ustedes me envían, vemos un uno a uno, un RA, un elemento de capacidad, un RA, un elemento de capacidad. Por lo general, eso quiere decir que hay que revisar cuáles fueron esos criterios de evaluación que tiene ese RA, porque lo más probable es que lo hayan tomado de esa manera y no debe ser así. No debe ser así. El elemento de capacidad es para que usted, que es profesional en esa área y sabe cómo puede llevar a esos jóvenes, a esos participantes, a desarrollar esa competencia que se va a evaluar en este criterio de evaluación. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la acción? El objeto ya lo vamos a tener porque viene de lo que está en el currículo y tenemos que especificar esas condiciones que están ahí. Entonces, a veces pueden quedar parecidos, ¿por qué no? Pero tenemos que dejar la práctica de tomar los criterios de evaluación y llevarlo a elementos de capacidad. Los elementos de capacidad, por lo general, aunque tienen una estructura igual que los criterios de evaluación en cuanto a la forma en que tiene el verbo, que tiene el objeto y que tiene también algunas condiciones, el elemento de capacidad es más detallado, es más específico. Por eso decimos que de un criterio de evaluación pudieran desprenderse varios elementos de capacidad. Entonces debemos de ser cuidadosos con esa parte
tomar en cuenta esas acciones. Tomar en cuenta, señores, que después de poner el verbo directamente, justo al lado del verbo, debe ir el objeto. No debemos hacer ningún tipo de aclaraciones ni dar ningún otro tipo de información entre el espacio del verbo y el objeto. ¿De acuerdo? Porque entonces se rompe lo que es la estructura de ese elemento de capacidad. Entonces, según la guía, vamos a continuar mostrando aquí esta parte de la guía. Ya ahí tenemos los ejemplos de cómo se plantea. Aquí hay algunas ideas claves que presenta la guía para que nos surja la manera de cómo nosotros podemos buscar ese elemento de capacidad. Entonces, fíjense que menciona en la guía también que no se dejan a un lado los criterios de realización del mundo laboral. ¿De acuerdo? También debemos de tomar ese aspecto en cuenta. Y hacer como una especie de engranaje entre lo que son esos criterios que ya sabemos que son del mundo laboral, la parte de los criterios de evaluación y la experiencia del docente. Entonces, aquí plantean una situación, déjame buscarla para ver el desarrollo de la idea clave. Vamos a ver dónde está el ejemplo que ellos están presentando. Ok. Las ideas clave que están presentando hacen referencia a... Vamos a buscar. Vamos a buscar cuál es el RA que ellos están trabajando, que en este momento no lo está presentando. 7.1. Y el 7.1, pero lo estoy buscando para leerlo, que pensaba que estaba ahí. ¿Usted lo tiene ahí, José Israel? Yo lo tengo por aquí en algún lado. Lo puedo buscar también. Sí, yo tengo el currículum abierto. Lo voy a... pues hágame el favor, lea ese 7.1. Yo sé que habla de diseñar, ese es el de página web. Aquí lo tengo. ¿Me escucha? Perfectamente. Ok. En el módulo 7 dice diseño de portales web. Entonces el RA 7.1 dice determinar las herramientas de desarrollo web para el diseño de la aplicación según metodología definida y requerimientos de la institución. Ok, ese es el RA. Entonces vamos a ver aquí, a partir de esa información que está presentando ese RA, ¿cuáles son esas ideas que pueden surgir? Se recomienda que se haga una lista de esas ideas, tal como se ve ahí. Fíjense que menciona en el RA que se debe conocer información de la empresa. Entonces, bueno, ¿y cómo se va a conseguir esa información de la empresa? Entonces, una idea sería haciendo una entrevista. Entonces, viene y se plantea esa idea y así continuamos. Hablamos de diseñar, entonces un sitio web, entonces diseño y rendimiento del sitio web es otra idea que surge realmente de ese texto, de esa información que está ahí. Objetivo y uso del sitio web, lenguaje, o sea, ¿qué vamos a necesitar entonces para poder elaborar un sitio web? Bueno, vamos a necesitar una de las aplicaciones o de los lenguajes que utilizamos para eso. Entonces, como estamos comenzando por la parte básica y lo más básico es ahí el HTML, pues planteamos lenguaje de marcado de hipertexto. Y así vamos desglosando todos los elementos que necesitamos para esta parte. La capacidad del equipo que va a contener esa página web, a donde la vamos a presentar, a donde la vamos a correr.
bosquejo y arquitectura del sitio web, porque debemos saber cuáles son los elementos que se van a presentar en la página, cómo se quiere la distribución de esa página, si va a tener imágenes, texto, videos, botones. Además de eso, tenemos que hablar incluso de los estilos, de los colores y de la combinación y de la tipografía. Ustedes dirán, toda esa información, claro, toda esa información. Cuando estamos diseñando elementos de capacidad para poder trabajar un RA en específico, nosotros debemos de pensar que necesitamos tener todos los elementos para partir desde cero. O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros desarrollar la competencia en un estudiante de que pueda hacer ese diseño de la página web? Si ese estudiante nunca antes había tenido contacto con lo que era el diseño de una página web, no conoce qué capacidad, qué configuración necesita tener un equipo para que pueda contener ese tipo de página web que él va a desarrollar. Hay que pensar que hay que enseñarle a esa persona a cómo desarrollar la capacidad de poder manejar estilos, colores, distribución de los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, señores, que viene toda esta información. Por eso decimos que tienen que ser personas expertas en el área. ¿Para qué? Para que puedan conocer todos esos detalles y saber que todos esos detalles son importantes para desarrollar esos contenidos. Adelante, José Israel. Sí, gracias, maestra. Miren, yo agradezco a Dios que ese ejemplo del módulo 7 esté ahí, porque yo siempre he tenido esa contrariedad, esa dificultad con los RA que se elaboraron en este currículum. Según todo eso que está explicando ahí, en ese solo RA hay unos conocimientos que debe de tener el estudiante, que debe adquirir antes de hacer ese diseño de página web. Entonces, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, ellos tienen que tener conocimiento de HTML, tienen que tener conocimiento de CSS y tener conocimiento de JavaScript, que son los módulos básicos que ellos tienen que tienen que adquirir, los conocimientos básicos para desarrollar una página web. Entonces, yo lo distribuyo, porque así es que yo lo hago, esos tres en cada uno de esos RA. Y en cada uno de esos RA vamos desarrollando los conocimientos para que al final ellos puedan tener la capacidad de desarrollar una página web. Entonces, yo veo que en este RA, y como lo tienen elaborado en este ejemplo, ellos tienen que tener todos los conocimientos en un solo RA. Entonces, yo lo veo como muy grande, muy amplio para un solo RA. Tendríamos que ver el RA que sigue, o sea, cuántos RA tiene realmente ese módulo y qué dicen los demás RA, porque estamos o vamos a recordar que ese es el primero. Entonces, yo creo que ese módulo tiene, son tres que tiene, tres RA. Correcto, 3 RA. Uh-huh. Entonces, ese RA que está ahí, que se está presentando, si usted calcula que tiene 3 RA y que con esos 3 RA usted va a pasar el año con ellos, entonces, tenemos que ver qué dicen los otros 2 RA que se espera de ellos para saber si son tan jugosos
como el primero, o si lo que va a pasar es que con el primero nos vamos a pasar 3 meses, por ejemplo, trabajando con él, y con los otros nos vamos a pasar menos tiempo. Eso es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer. Yo, déjeme decirle, estoy hablándole en este momento con doble sentimiento, porque a mí me ha tocado impartir ese módulo. Eso le iba a decir, le iba a preguntar, yo siento que usted es del área. Yo soy del área. Sí, qué bueno. Yo soy del área y me ha tocado realmente impartir ese módulo. Y oye, a veces estos muchachos llegan y ellos llegan con una idea muy diferente a lo que es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos. Entonces ahí es que nosotros tenemos que ser ingeniosos de verdad y hacer todo ese trabajo. Realmente ese módulo es ambicioso y usted se da cuenta que se da en el cuarto, ese módulo, y en el quinto, por ejemplo, no trabajamos con lo que es nada que tenga que ver con página web. Y se retoma en el sexto. Exacto. Exactamente. Se retoma en el sexto de nuevo para la parte de ya lo que es la implementación de lo que sería esa página web, y también es ambicioso, a pesar de que ya ese tiene una distribución en más RA y como que un poquito más despacio, pero sí, entiendo lo que usted dice, lo siento porque lo he vivido. Así mismo, y cabe recalcar que en sexto, ese módulo es tan amplio y tan ambicioso que es como si fuera en la universidad que ellos tuvieran, y entonces con poco tiempo, o sea, esos conocimientos en una universidad, los estudiantes lo adquieren en varios cuatrimestres, 3, 4 cuatrimestres, y uno se lo tiene que dar en ese lapso de tiempo, y es muy poco el tiempo. O sea, uno no lo puede, sería abromarlo con mucha teoría y darle la parte práctica lo más importante, lo más relevante. Entonces, es complejo esto. Y déjeme decirle, ya para que, porque los demás deben estar, que no son del área, ¿verdad? Que estoy pensando que nosotros no vamos a tomar. Pero lo grande es, José Israel, cuando en sexto, que no fue usted que le trabajó el cuarto, ellos le dicen a usted que ellos no saben nada de lo que usted le está explicando. Y hay que volver a retomar el HTML otra vez, y hay que volver a retomar las demás aplicaciones y trabajar esa parte primero y después entonces volver al área. O sea, todo eso se da, todo eso pasa. Así es correcto. Ya usted sabe, pero bien, entonces me alegro que sí, que esté ahí de ejemplo esa parte de ese módulo, porque ahí le va a ayudar a orientarse un poquito mejor de cómo realmente es la manera en la que se debe hacer esa distribución. Debemos pensar, vuelvo y repito, debemos pensar en que a quien le vamos a trabajar esa parte no ha visto nunca. Vamos a comenzar desde cero. Tenemos que pensar en todos los conceptos. Esa persona pueda manejar toda esa información y ir armando ese muñeco para que esos elementos de capacidad se puedan trabajar. Pero vamos a seguir ahí mirando en el ejemplo para avanzar, porque ahorita se nos llega el tiempo de irnos. Vamos a ir presentando. Fíjense cómo de las ideas claves, entonces, se van a comenzar a desarrollar y ampliarla para convertirla en lo que serían elementos de capacidad. Por ejemplo, aquí habla de planteando ya lo que sería uno de esos elementos de capacidad, identificar las necesidades del cliente al momento de crear un entorno web. O sea, tenemos el verbo que es identificar,
tenemos el objeto, que es las necesidades del cliente al momento de crear un entorno web. Para los que no son del área, para que la página web se pueda desarrollar como el cliente la quiere, pues debemos saber qué necesita el cliente realmente, porque a veces los clientes expresan una idea, pero dentro de lo que ellos expresan no está todos los detalles que necesita el maestro o el especialista en este caso para diseñar una página web tal como realmente la necesita o la quiere. Y eso pasa en el área de informática y eso pasa en la mayoría de las áreas profesionales. No siempre se tiene la información detallada, correcta de qué es lo que se quiere, y entonces si no es así, los resultados no van a ser los mejores. Bien, entonces, ¿bajo cuáles condiciones se va a hacer? ¿O con qué? Bueno, a partir de una entrevista a fin de crear sitios dinámicos que posibiliten información oportuna a los interesados, mostrando empatía a sus colaboradores. ¿De dónde sale, señores, este elemento de capacidad? De esa idea de la entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente es una idea por elemento de capacidad. Podemos unir ideas que puedan ayudarnos a desarrollar un elemento de capacidad completo y con el que podamos trabajar con nuestros estudiantes. Aquí hay otro que ya se refiere a los objetivos del sitio web. Anotar los objetivos y uso que darán los usuarios finales al sitio. Vamos a ver si lo subo y no se me va. Porque lo subo un poquito y se me va. Porque la hoja es un poquito más grande. Así que para que ustedes puedan ver lo mismo que estoy leyendo, vamos a ver si lo logro aquí. Ok. Tomando en consideración los aspectos relevantes con la finalidad de hacer diseño web amigable y a la medida del cliente. Aquí tenemos el otro. Ay, pero se van a marear, Dios mío, de yo tanto cambiar esta hoja. Pero que es que como lo estoy haciendo directamente de la guía, con la idea de que ustedes puedan ver dónde está. Y cuando tengan cualquier duda, pues nada más tengan que ir a las referencias. Miren otros ahí. Enumerar las diferentes herramientas de desarrollo web, tomando como punto de partida el lenguaje de marcado hipertexto. Está aquí. Pero como decía José Israel, además de este, hay que agregar los otros para lograr que sea una página web que realmente pueda dar las soluciones que se plantean. Aquí habla de determinar la capacidad de los equipos requeridos para el diseño web a partir del tiempo de respuesta, la tasa de procesamiento y la magnitud de la información a procesar, considerando los elementos que serán visualizados en el frontend del portal. Entonces, ustedes se dan cuenta que en estos elementos de capacidad que están planteados hay información que no está en estas ideas y precisamente ahí es que se enriquece esa parte del elemento de capacidad. Ni están en la idea, ni están tampoco visibles en el RA que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Sino que como el especialista sabe que cuando hablamos de que debemos determinar la capacidad de un equipo para que corra un determinado programa, pues entonces tenemos que saber cuáles son los requerimientos del programa para que se correspondan con los requerimientos de la máquina. Entonces, ya eso es conocimiento del maestro en este caso, y por eso se hacen estos planteamientos de esta manera. Así hay otros ejemplos que están ahí, que ya ustedes lo podrán ir leyendo cuando todos tienen esa guía. El otro día le sugerimos que la tengan siempre a mano, que la tengan descargada, porque es
nuestra herramienta de trabajo aquí en esta parte que estamos haciendo. Entonces, ya aquí, por ejemplo, miren cómo está planteado en un cuadro completo el RA con los elementos de capacidad. Aquí sí se puede analizar tomando cada uno de esos elementos de capacidad que están ahí y mirando el RA que está, cómo se corresponde uno con otro. ¿De acuerdo? Y este es un proceso, señores, que es un proceso interesante. Al principio, a veces, uno puede sentirse un poquito como perdido, pero después que como decimos por ahí, después que le cogemos el truquito a tomar esta información y desglosarla, es como si usted le solicitaran un trabajo, y usted ese trabajo para saber todos los aspectos que debe tomar en cuenta para poder entregarlo y para poder realizarlo. Y ahí está. Tienen este ejemplo completo y para los que son del área de informática, pues, como bien dice José Israel, van ganando ahí porque ya tienen ese planteamiento de cómo debe desarrollarse, por lo menos en esa parte. Está ahí. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es un tema. Este es un tema que necesitamos que ustedes expresen, que ustedes nos cuenten cómo le llega esta información. Si consideran que esto va a ser un proceso fácil, si se les parece lo que no lo habían hecho antes, ¿verdad que sí? O qué más podemos hacer para que ustedes con esta información puedan de manera fácil y rápido trabajar con esa parte. Pero como están tan callados ustedes hoy, voy a continuar presentando algunas informaciones, Lorgieris. Bueno, profe, en mi opinión muy mía y muy particular, la verdad las informaciones están ahí, solo hay que procesarla, pero me parece que no es un trabajo tan sencillo, hay que sentarse con cabeza fría, analizarlo bien. Y en cuanto a los elementos de capacidad, según su opinión, ¿cuántos elementos de capacidad deberían tener mínimamente un elemento de un RA? Ay, pero qué pregunta tan interesante, Lorgieris. Yo la estaba esperando. Estaba esperando que alguien hiciera esa pregunta porque yo necesito que alguien de aquí me diga, ¿cuánto creen ustedes? Elementos de capacidad por RA. Vamos a ver. José Israel. Sí, maestra. Yo entiendo que eso va a depender de la complejidad del RA, porque cuando se evalúa el RA, cuando se analizan los elementos de los criterios de evaluación y los criterios de realización, y se hace la entrevista y todo eso, ahí es que van a surgir esos elementos de capacidad. Ahí es que van a surgir todo lo que uno necesita para llevar a cabo ese resultado de aprendizaje. O sea, que eso va a depender. Excelente, gracias. Vivian, adelante. También yo entiendo que va a depender del nivel de dominio de la taxonomía de Bloom, porque si, por ejemplo, el tercero, que me parece que hasta ahí, o al cuarto que llegan, entonces va a depender, porque si, por ejemplo, es del nivel de aplicación, siempre debemos de tener en cuenta que tenemos que empezar, aunque sea del tercero, debemos de empezar por el primero a redactar los elementos de capacidad. Se redacta también del segundo y luego por el tercero. O sea, que eso va a depender también de qué te esté pidiendo ese RA. A ver, Vivian, vamos a ver.
Usted me está diciendo que tengo un RA y ese RA, recuerden que el RA tiene un verbo. Exactamente, sí. Entonces, ajá. Según lo Diga. que me han explicado en la escuela, porque como le dije anteriormente, yo soy nueva. Entonces, si el RA, por ejemplo, corresponde a aplicación, que es el tercero, ¿verdad? De la taxonomía, de la taxonomía. Entonces, se deben de empezar a redactar los elementos de capacidad, empezando por el primero. O sea, tu primer elemento de capacidad de CRA no debe ser aplicación, sino, por ejemplo, definir. Y luego, así Yo es entiendo. explicado. Bien. Entendemos por ese lado, entiendo. Lo que me gustaría es que los demás vayan a la par con lo que estamos planteando. Miren, con esa parte de los RA, esa manera que Vivian lo está planteando, se ve una parte muy organizada de manera de trabajar. E incluso se puede ver hasta lógico el hecho de que si yo tengo en mi RA un verbo con un dominio 3, para poder llegar hasta donde está ese dominio, dice Vivian que voy a comenzar por el 1. O sea, que mis RA, lo que estoy entendiendo, Vivian, es que mis primeros elementos de capacidad que tenemos ahí deben de ser del dominio 1 y los segundos del dominio 2 y los terceros del dominio 3 para poder alcanzarlo. Más o menos es el planteamiento. Exactamente. Ok. Entonces, eso es por un lado verdad y por otro no es verdad. Déjame ver que tengo una mano levantada, porque no veo quién. Ah, Judy. Adelante, Judy. Sí, maestra, mi pregunta es la siguiente, en base a lo que ha explicado la compañera. Y es, si en dado caso el RA que vamos a trabajar entra dentro del primer nivel de la taxonomía de Bloom. Dice que los elementos de capacidad nunca pueden exceder o pasar de lo que es el dominio del RA. Entonces, en ese caso, ¿cómo se haría? Realmente es así. Nunca un elemento de capacidad puede sobrepasar el nivel de la taxonomía que tiene el verbo del RA, pero sí debe de alcanzarlo, ¿de acuerdo? Debemos de desarrollar actividades de manera que vayamos logrando alcanzar ese nivel de dominio que especifica el verbo que tiene el RA, pero no necesariamente tiene que haber un orden de 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces para lograr el RA son diferentes acciones que debemos realizar. Cuando presentábamos el 7.1, José Israel decía ahorita que él siente que es demasiadas cosas diferentes y demasiado largo lo que contiene ese R1. ¿Qué pasa? Que hay que lograr diferentes tipos de niveles, pero no necesariamente va a ser en el orden 1, 2 y 3, sino que, por ejemplo, el estudiante debe conocer primero la parte de las aplicaciones y de cómo manejarla, para luego entonces comenzar a construir la página. Entonces, en ese proceso se puede dar la presencia de diferentes verbos y se juega un poquito ahí con la parte de primero y segundo. Ahora, lo que sí es que nunca el verbo del elemento de capacidad sobrepasa al RA. Primero, eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Y lo segundo es que siempre debemos alcanzar el nivel del RA al finalizar las actividades de ese RA. ¿De acuerdo?
No sé si ahí quedan respondidas las preguntas de ustedes, pero vamos a ver en el desarrollo y en el planteamiento que son diferentes verbos. Incluso hay muchas formas de manejar, por decir así, esa parte. Ustedes, si han visto la taxonomía de Bloom, ustedes se han dado cuenta que incluso que hay verbos que se repiten en diferentes niveles, porque van a depender del contexto en el que se estén desarrollando. ¿Lo han visto? Si es así, pueden enviar un dedito como envían a veces. Exacto. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos que jugar un poquito para poder tener la estructura, para no romper la estructura con esa parte de los verbos. Entonces, lo que quiero que quede claro que no necesariamente tiene que ser 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Porque va a depender de los verbos que estamos trabajando en este momento, pero sí tiene que haber tienen que irse desarrollando esas acciones que se tienen que lograr en los elementos de capacidad, todas tienen que estar o por debajo o igual que el RA, ¿de acuerdo? O sea, que el nivel de dominio del RA, eso sí es lo cierto. Bien, voy a presentar un ejemplo y luego voy a presentar las actividades. Este ejemplo, yo estoy segura que casi todos lo han visto, la mayoría lo han visto. Me imagino que sí. Pueden también decir, levantar una manito ahí para compartir el hecho de a quienes le han explicado esta parte del elemento de capacidad con el huevo frito. ¿A quiénes? Aquí. Vamos a ver. Exacto, Euris lo ha visto. Larisa. Ok, muy bien. Entonces, se ha convertido como lo más básico de la parte de las actividades que podemos desglosar y de algo que todos puedan conocer. Entonces, debemos de pensar, señores, qué se necesita para freír un huevo. Eso es algo que en la mayoría de las casas pues se hace y probablemente cuando se está enseñando no se toman en cuenta los detalles y los pasos como son, pero todos sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hay que saber para poder freír un huevo? ¿Qué hay que saber hacer? ¿Cuáles actitudes se pueden asumir en el proceso? O sea, saber ser y saber estar. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que como primero se van a identificar qué son los huevos. Fíjense a dónde llegamos. Yo le decía ahorita que tenemos que asegurarnos de que los estudiantes conozcan los conceptos, aunque a veces nosotros entendemos que son cosas que ellos deban conocer. Debe explicarse qué son los huevos, cuáles son las características que tiene, qué se necesita en cuanto a tiempo y en cuanto a herramientas y en cuanto a ingredientes para que ese huevo quede con el nivel de calidad cuando esté frito como se quiere. Y también se agrega en esta parte el nivel nutritivo. Imagínese usted toda la información que estamos hablando para freír un huevo. Entonces, además de conocer eso, se habla también de determinar las diferentes guarniciones para acompañar ese huevo. Seleccionar los diferentes utensilios partiendo de la función que cumplen y asegurando la calidad del producto elaborado. Y aplicar las medidas de seguridad a fin de salvaguardar su integridad, la de su compañero y la de su entorno de trabajo. Entonces, fíjense cómo aquí estamos hablando y aquí se están estableciendo esos niveles de cómo van, en este caso, van en un orden, como decía Vivian ahorita, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos primero conocer, que es cuando están identificando todos los elementos y lo que necesitan para que se pueda ejecutar esa acción como tiene que ser.
comprender ya cuando estamos pensando con qué debe de acompañarse para que sea mejor su consumo y los demás detalles que involucra esa actividad que dice ahí. Seleccionar los diferentes utensilios a partir de la función que cumplen. Ya ahí se está aplicando un conocimiento que se dio para que pudieran los estudiantes entender la función que cumplen cada uno de esos utensilios y cómo influyen cada uno en la calidad del producto. Y por último, entonces, el elemento de capacidad actitudinal, que se aplica ya para todo lo que se va a elaborar. Entonces, ese realmente es uno de los ejemplos más sencillos que siempre se presentan. Este es un ejemplo clásico. Y si lo planteamos en una tabla, veremos de esta manera cómo podemos nosotros desglosar qué debe saber hacer y las actitudes. Entonces, ¿qué debe saber? Debe saber qué son los huevos, sus características, su valor nutritivo, la manera de cocinarlo, con qué guarniciones debe acompañarlo, los utensilios que mencionamos ahorita que se van a utilizar, todo eso debe saberlo. Entonces, estamos hablando de los contenidos, ¿verdad que sí? Y del tipo de conocimiento con el que vamos a trabajar. Ahora, además de tener estos conocimientos, ¿qué debe saber hacer? Entonces debe seleccionar los utensilios, la cantidad de materiales, en este caso ingredientes, ¿verdad que sí? El volumen del fuego que debe utilizar, cómo va a poner el huevo, o sea, cómo lo va a romper y lo va a poner en un envase y cómo lo va a llevar al sartén. Y por último, las medidas de seguridad. Entonces, están clasificados el saber hacer en la parte procedimental y las actitudes en la parte actitudinal. Miren cómo de diferentes maneras hemos presentado la forma de organizar la información de manera que nos ayude a nosotros a establecer que estamos contemplando todos los detalles que se necesitan. Ahorita les presenté la tabla donde estaba el RA y todos los elementos de capacidad detallados. Aunque debo mencionar primero que a partir del RA, lo primero que debemos tener realmente, ¿qué son? A ver, no lo voy a decir porque ya eso deben decírmelo ustedes. Si tengo el RA, que vamos a comenzar a trabajarlo para poder desarrollar los elementos de capacidad, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lorgieris. Si no recuerdo mal, usted nos explicaba o decía la guía que tenemos que hacer un contraste entre el mundo laboral y el mundo educativo o lo relacionado al RA. Bien, debemos tomar en cuenta los criterios de realización y criterios de evaluación. Gracias, Lorgieris. José Israel. Bueno, ya usted lo dijo, eso es lo que yo iba a decir, que se deben de tomar, se deben de tomar en cuenta los criterios de realización y aplicar los criterios del mundo laboral, hacer entrevistas, empresas y todo eso para poder tener todos los elementos necesarios para poder hacer el elemento de capacidad. Sí, pero un momentito, José Israel, no para todo vamos a hacer entrevistas, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ver, vamos a continuar. Lo que ustedes han dicho es parte del proceso, pero antes incluso de tomar en cuenta los criterios de evaluación
y los criterios de realización, hay una parte que dijimos aquí que se debe hacer como primer paso para nosotros tener una idea de qué necesitamos desarrollar como elementos de capacidad. ¿Qué hacemos? Lo presentamos ahorita cuando estábamos con el RA del 7.1. A ver. Estamos pensando, ¿qué será lo que vamos a hacer? Ay, no me digan que voy a tener que decirlo yo. Señores, tenemos que... La verdad que disculpe, ¿me puedes repetir? La pregunta. Sí. Sí, cuando vamos nosotros a elaborar, cuando vamos a diseñar esos elementos de capacidad, ¿qué es lo primero que debemos hacer con el RA para tener ideas con esa parte? Tengo a Eris y bueno, Erika, Euris no, bueno, Euris estaba primero con la mano levantada. Sí, pero lo que yo quería hacer más que una aportación, un comentario sobre cuán dificultoso me ha sido para mí esta parte, profesora. Porque yo, si usted se da cuenta por el silencio de mis compañeros, yo le aseguro que no es por más que estamos en este curso. Es que realmente la adaptación al nuevo currículum para nosotros, por lo menos para mí, que ya llevo más de 3 años, esto fue desde la pandemia, tenemos como 5 años que las escuelas laborales están incursionando en el nuevo currículo y ese huevo me lo han explicado 60,000 veces. Y yo como quiera tengo que lidiar con eso, porque realmente el problema es que han cogido algo como tan fuera de lo normal, no de lo normal, sino que ponen un ejemplo que por lo menos a mí no me es fácil hacer como un aplatamiento para mis áreas. Imagínate, ¿cómo conviertes la ropa en un huevo? No, y en mi caso no es la ropa, porque la ropa está todavía más fácil. En el área administrativa, ¿cómo yo le puedo, por ejemplo, el área de técnica de ventas, cómo yo transfiero eso a la área de técnica de ventas? Eso para mí me ha sido un poquito complicado. Bien. Ya usted sabe. Euris, ahí tranquilita, voy a escuchar a Erika y luego a José Israel, porque aunque aparezca que José Israel tiene la mano primero, pero era Erika, lo que pasa es que ella la bajó y volvió a levantar. Laila, pásese aquí a la muchacha. ¿Te vas a comer? ¿Tú comiste en la iglesia? Perdón. ¿Qué comiste? Pero mi amor. Ok, bien. Adelante, Erika, por favor. Bueno, profesora, con respecto a la pregunta, a mi entender, lo primero que sería que tomar en cuenta sobre el RA sería los verbos de la taxonomía de Bloom. Ok, voy a escuchar a José Israel y ahí entonces voy a contestarle a todos. Vamos a ver, José Israel. Sí, yo estoy con Erika, es el verbo, el objeto y las condiciones. Esos son los aspectos que se deben de tomar en cuenta. Vamos a ver. Pues yo voy a presentar de nuevo la guía. Vamos a ver dónde tengo la guía por aquí. Ahora tengo que buscarla de nuevo. Un momentito. Que tengo varias cosas abiertas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dijimos aquí, señores? Lo primero que debemos hacer es obtener ideas clave. Miren, yo le voy a dar esta sugerencia. Lo primero que hay que tomar es el RA y hacer esto. ¿Cómo usted va a poder tener esas ideas acerca de su RA? Usted va a pensar que esa enseñanza que se va a hacer
es a una persona que no conoce absolutamente nada de ese tema que se le va a presentar. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa persona pueda desarrollar esa competencia que está implícita en ese RA? Y de ahí vamos a comenzar a plantear ideas de todo lo que está involucrado en ese proceso. Entonces, a partir de estas ideas y con la información del criterio de evaluación y de realización, de lo que se va a evaluar cuando termine ese RA y de lo que se espera en el mundo laboral, entonces, con estas ideas y esta información, vamos a desarrollar nuestros elementos de capacidad. Al principio, como no tienen toda la experiencia, vamos a decirlo así para hacerlo, ya luego ustedes verán cómo comienzan y se vuelven expertos en esa parte. Ustedes, por cada idea, ustedes desarrollan un elemento de capacidad. Es muy probable que cuando ustedes hagan esto y lo lean de nuevo, todos los elementos de capacidad, digan, oh, pero puedo unir estos dos. Y quizás pueden hacer un solo elemento de capacidad por dos ideas. Pero eso ahora mismo no es tan interesante. Lo interesante es que usted sepa que hay alguna información que usted necesita que tenga ese grupo de estudiantes y cómo usted va a hacer que ellos lo entiendan. Pero recuerden que no es un contenido que le vamos a explicar para que ellos lo memoricen, es una competencia que esa persona va a desarrollar. Entonces, sabemos ya cuál es la competencia, qué es lo que esa persona tiene que saber hacer. Eso va a estar planteado aquí en la idea. Cuando lo llevemos al elemento de capacidad, entonces vamos a acompañar esta acción que esa persona debe saber hacer con el objeto de sobre qué es que esa persona va a trabajar y las condiciones en las que va a trabajar. Creo que es la manera más fácil de poder plantear y de poder sacar los elementos de capacidad de un RA cualquiera. Tome el RA. Entonces, yo les decía el otro día, cuando estuvimos haciendo la primera parte, que tomaran el RA que sigue para desarrollarlo y que ustedes lo puedan ir utilizando. Pero me parece, en base a esto y a esto que ustedes me están comentando, que ustedes deben de comenzar desde el primer RA del módulo para que puedan entonces seguir la secuencia, para que no se le haga difícil el hecho de esta relación de conocimientos y de actividades que tienen que hacer para que el módulo completo se desarrolle. Entonces, vamos a comenzar desde el primer RA. Vamos a poder hagan esa lista de esas ideas de actividades. Y a partir de ahí, señores, ustedes van a desarrollar sus elementos de capacidad. Recuerden, el elemento de capacidad debe hablar de lo que la persona debe saber, de lo que debe saber hacer y de las condiciones que debe tener esa persona para poder aplicar ese conocimiento. Entonces, me dicen si con esta idea que le estoy dando está un poco más claro la parte de la confección de los elementos de capacidad, porque es importantísimo esta parte que estamos trabajando. José Israel, dígame, y luego Lorgieris. Sí. Bueno, cuando usted habló de las ideas clave que la presentó, no lo entendí como lo entendí ahora mismo. Esas ideas son ideas que nosotros vamos a elaborar ahí. Yo pensaba que eran como algunos puntos que se tomaban de los criterios de realización y todo eso y de la misma entrevista, pero ahora veo que también dice que una de las ideas es la entrevista. O sea, que realmente ahora que usted retomó de nuevo esa parte,
ahora estoy entendiendo un poquito mejor ya ese punto de las ideas claves. Gracias. Excelente, Israel. Muy bien, Lorgieris. Bueno, mi profe Bella, el guión va como tomando forma, pero creo que para que esta historia tenga un final feliz, como que debería tener una segunda parte. Bien, tiene segunda, tiene tercera parte, porque recuerden que ahora vamos a la práctica, ahora vamos a hablar de las actividades y recuerden algo, señores. Quisiéramos que todo lo que hacemos desde el primer momento sea perfecto, pero estamos en un proceso de desarrollo y precisamente lo que necesitamos es ver cómo ustedes van produciendo para poder ir guiando el proceso. Yo le decía al principio la importancia de que todo lo que sea esto a partir de las asignaciones de la planilla, que se vayan entregando y que se vayan haciendo a tiempo, precisamente porque nos vamos a enfocar a dar ese seguimiento a cada una de esas entregas, para que quien necesite un poquito más de apoyo, de orientación, de ayuda, pues lo tenga en el momento justo. ¿De acuerdo? No al final, porque si ustedes verán con las actividades que les voy a mostrar, que van a quedar, que vamos paso por paso. Hay 4 actividades que yo les voy a mostrar, que son las que van a quedar hoy, que pudiera ser una sola asignación, una sola actividad. Pero precisamente para tener ese panorama, nosotros como facilitadores, y que ustedes como participantes tengan como esa conciencia de paso por paso, se van a poner paso por paso para que la vayan desarrollando. Se la voy a mostrar para que cada uno de ustedes puedan observarla y ver realmente qué es lo que vamos a hacer. Así que voy a dejar de mostrar esto, pero quise ponerlo de nuevo porque es interesante que ustedes entiendan que de el RA, o sea, cuando yo sé que José Israel lo leyó, pero lo voy a mostrar, yo lo andaba buscando ahorita y no lo encontraba, pero aquí ya después lo encontré, aquí está. El RA de este ejemplo que dice determinar las herramientas de desarrollo web para el diseño de la aplicación según metodología definida y requerimientos de la institución. Fíjense que para las ideas que están planteadas arriba, a donde hablamos, se menciona entrevista. Y ustedes dicen, ¿y de dónde se sacaron esta entrevista? Entonces venimos aquí y vemos que hay requerimientos de la institución. Pero ¿cómo vamos a conocer esos análisis de la entrevista, de la institución? Ah, bueno, entonces debe conversar con la persona que tiene esos requerimientos de la institución. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, bueno, vamos a hacer una entrevista para eso. Y así es que van ustedes a ir planteando esas actividades. Entonces, aquí habla de determinar las herramientas del desarrollo web para el diseño de la aplicación. O sea, debemos saber cuáles son las herramientas que podemos utilizar para diseñar una aplicación según la metodología definida, porque hay diferentes maneras de hacerlo. Cuando estamos elaborando aplicaciones, hay diferentes metodologías, entonces a eso se refiere, a que debemos elegir una, y a lo que la empresa quiere hacer. Entonces, por eso hablamos aquí de la entrevista, del diseño y rendimiento del sitio web, de para qué se va a utilizar ese sitio. Entonces, si vamos a determinar las herramientas, tenemos que conocer las herramientas. Por eso hablamos aquí de una de las herramientas y de los equipos, porque se van a poner a funcionar. Y así, cada quien como experto en su área debe poder saber todo lo que necesita para lograr lo que plantea el RA. Y eso lo va a presentar como ideas. Y a partir de cada idea puede desarrollar entonces elementos de capacidad. Claro, los criterios de realización y los criterios de evaluación lo leemos
porque nos van a permitir también saber que tenemos que lograr ese RA, pero qué se le va a evaluar a esos participantes y qué deberán ellos luego mostrar en el mundo laboral cuando vayan a su pasantía. Entonces, eso, señores, en el momento se ve así como mucho, y cuando no estamos tan acostumbrados a llamar por su nombre los conceptos, no estoy juzgando, porque yo también, señores, yo pasé por todo eso que ustedes pasaron, yo pasé. Y la misma necesidad de poder hacer el trabajo bien hecho me lleva al mismo aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no estamos acostumbrados a estar manejando los conceptos, criterio de evaluación, criterio de realización, elementos de capacidad, y lo escuchamos todos juntos, nos parece como mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo? Aclaren bien esas ideas de esos conceptos, esas siglas, que no se nos confundan, que cuando yo vea CE de criterio de evaluación, no se me confunda con el EC de elementos de capacidad. Y que cuando yo vea CR, sepa que es criterio de realización, y así sucesivamente. Y ustedes verán que cuando ya tengan ese manejo, todo va a estar bien. Y es mi esperanza también de que sea así. Bien, voy a dejar de compartir esta parte para poder continuar con la parte de la presentación que teníamos y presentarle entonces cuáles son esas actividades que nos van a quedar. Miren, aquí tenemos una primera actividad y adivinen cuál es la actividad. Desglosar el RA en elementos de capacidad. Entonces, aquí se sugiere que sea del módulo que usted eligió, el primer RA, que vamos a descomponer. Entonces, las indicaciones dicen crear un documento con el resultado de aprendizaje a descomponer, colocar las ideas o palabras claves que identifiquen lo que se necesita para cumplir ese RA. Construir los elementos de capacidad a partir de cada palabra o idea clave, asegurándose de cumplir con la estructura del verbo en infinitivo del objeto, que es sobre quien va a recaer la acción, y las condiciones, recordando que solamente van a utilizar un verbo en infinitivo. Este documento ustedes lo van a hacer en Word y lo van a subir así en Word. Los párrafos en letra tamaño 12 y en tipo Arial. Esa es la actividad 7. Tomar el RA, plantear las ideas y a partir de cada idea elevar un elemento de competencia cumpliendo con la estructura que ya hemos planteado que debe tener. Digo, un elemento de capacidad, perdón. Bien, esa es la actividad número 7. La actividad 8 le dice a ustedes asignar el nivel de dominio del RA. O sea, del RA que está trabajando, el RA1 que estamos mencionando. Usted le va a asignar el nivel de dominio según la taxonomía de Bloom. Luego, asignar el nivel de dominio taxonómico a cada elemento de capacidad. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Ustedes van a hacer una tablita donde va a estar el RA con un espacio al lado para ponerle su nivel, y en otra parte de la tablita van a estar los elementos de capacidad desarrollados y al lado de cada uno le van a indicar el nivel también. ¿Ven por qué les digo que estas actividades es como si fueran una sola? Lo que pasa es que se quiere el hecho de que ustedes lo vayan desarrollando con conciencia, paso por paso. Adelante, Lorgieris. Profe, usted recuerda, creo que el próximo encuentro va a ser el lunes, ¿verdad?
Tengo que saber si se pusieron todos de acuerdo. Si se pusieron todos de acuerdo, lo hacemos el Las lunes. votaciones va ganando lunes y miércoles. Entonces, si vamos a tener clase el lunes, yo creo como que son, debería dejar solo la actividad 7, porque si vamos a ir paso por paso, debemos ir absorbiendo, profe, absorbiendo y aprendiendo. Yo no el paso, profe. No, pero mira, esto es algo, señores. Eso de la parte de la taxonomía, inmediatamente ustedes tienen los elementos de capacidad, que ya lo tienen en la asignación anterior, y el RA es solamente ponerle al lado los elementos de capacidad. Digo, el nivel de dominio, yo le dije ahorita, señores, tenemos que manejar bien estos conceptos, porque uno se vuelve loco a veces hablándolo. Si ya ustedes tienen de las 7 eso hecho, es solamente ponerle al lado del RA el nivel que tiene de dominio y al lado de los elementos de capacidad su dominio. ¿De acuerdo? Eso no le va a ustedes, y lo tienen ustedes en la guía, en la primera parte de los anexos, tienen ahí la taxonomía de Bloom, con una tabla que tiene todos los niveles. O sea, ustedes van a buscar el verbo que utilizaron de primero en cada elemento de capacidad para saber a qué nivel corresponde. Bien, entiendo, Lorgieris, y eso que voy a presentar las que siguen y las voy a dejar abiertas esperando que podamos trabajar en esa parte. Ok. Cuando vamos haciendo este proceso, hay análisis que hacemos de los elementos de capacidad. Este trabajo de la actividad 9 lo van a hacer en equipo. Recuerden que formamos equipos por área profesional. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que los equipos de cada área se puedan reunir y puedan compartir esos elementos de capacidad que tienen y puedan socializarlo. Si alguien tiene que hacer algún ajuste porque hay alguna recomendación de algún compañero y se demuestre que este así, pues lo hace. Y ustedes entonces subirían un documento, o sea, el grupo, uno por grupo, se subiría un documento si se hicieron cambios o no, con la hoja que tiene esa parte de los elementos de capacidad de cada uno, en un solo documento por el grupo. Repito, porque dije la información como un poquito desorganizada, a decir la más organizada ahora. Analizan. Si tienen que hacer cambios, lo hacen en sus elementos de capacidad, en una hoja, ¿verdad que sí? Cada quien una hoja. Entonces, al final, si deben enviar todos los elementos de capacidad, una hoja por cada participante. Si le hicieron algún cambio, deben de especificar ahí lo que se cambió y en base a qué, ¿de acuerdo? Fíjense que todavía seguimos con la misma información, no hay una producción nueva de lo que estamos haciendo, sino que los mismos elementos de capacidad que ustedes tienen, que produjeron, lo van a socializar con sus compañeros de área. Porque así la visión es más amplia y pueden cooperar, colaborar uno con otro. Esa cooperación, esa colaboración, si se dio y si se hizo algún cambio, que quede especificado en el documento que se va a subir. Y por último, como dice Lorgieris, no sé si dará tiempo quizá hacerlo todo, pero la idea es que puedan avanzar lo más posible. Aquí, señores, es donde se comienza a ver realmente, que comenzamos como a evaluar lo que son los elementos de capacidad, haciendo un contraste de los elementos de capacidad con los criterios de evaluación. ¿Para qué es este contraste? Para ver que
esos elementos de capacidad realmente están contenidos en esos criterios de evaluación que tenemos. ¿Cómo se hace? Las instrucciones están aquí. Dice que en un documento de Word se hace una tabla. Entonces, en la primera columna se ponen todos los enunciados de los criterios de evaluación. Y en la segunda, el número de elementos de capacidad que se relacionan con ese criterio. Recuerden que para un criterio de evaluación pueden haber más de un elemento de capacidad. Es algo muy normal y en caso de que no se dé en 1 o 2 RA por lo menos, sería como raro, ¿verdad? Entonces dice que van a dividir cada criterio de evaluación por medio de filas independientes, terminado el proceso de distribución y comparación, analizar y verificar si todos los criterios de evaluación han sido trabajados por al menos un elemento de capacidad. Esta parte es bien interesante porque ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Se está verificando que los diferentes enunciados que se han presentado de elementos de capacidad cubren el desarrollo de la competencia que debe de alcanzar el RA. Entonces, lo que se hace es que en caso de que falte alguna parte por cubrir, pues se plantea otro elemento de capacidad o si hay cualquier parte que no concuerde, hacer las correcciones del lugar. Esto es por equipo también que lo hacen, esta actividad 10. Bien, estas son nuestras actividades, señores. Estamos súper pasados con el tiempo, Pido mil excusas. Hay una mano levantada. Lorgieris, dígame. Esta última actividad que usted dice, hacer un contraste entre los elementos y los criterios de evaluación. Sí, usted dice que por grupo. ¿Vamos a elegir un solo módulo de un participante o tiene que hacerse con todos los participantes? Con los módulos de todos. Eso es, al decir que va a ser en equipo, es una forma de que ustedes se puedan dar el apoyo uno y otro, pero cada quien va a trabajar con su producción. Ok, gracias. Sí, a la orden. Bien, jóvenes, yo sé que hoy ha sido mucho con demasiado, como decimos por ahí, pero saben que no podemos irnos sin escuchar de ustedes la evaluación del día, de qué les ha parecido lo que hemos presentado, cómo entienden la pertinencia de estos contenidos que hemos trabajado. Así que 2 personas que nos digan su parecer. José Israel y Genoveva, adelante. Bien. Realmente en este día hemos visto mucho contenido, muchas cosas nuevas, o sea, para mejorar lo que nosotros hacemos realmente. Yo creo que ha sido bastante productivo y que ahora mismo nos toca, como dijo una de las colegas, nos toca en este fin de semana poder retroalimentarnos, poder empezar a investigar, leer un poco para concretar ya los conocimientos adquiridos o suministrados por usted. Muchas gracias, José Israel. Genoveva. Siguiendo el mismo tenor de José Andrés, estamos avanzando, porque en realidad para mí estoy empezando de cero, porque cuántas cosas hacíamos nosotros que no eran así. Era un vaciado de la malla curricular a la planificación y en 7 años en el sistema nadie nos ha dicho nada hasta ahora. Nunca recibí ninguna capacitación ni a mi centro llegaron. Entonces, entiendo mucha información
para un cuerpo nuevo, pero vamos a salir a flote porque son productivas. ¿Cuánto? Excelente, Genoveva. Así es. Todo lo que estamos haciendo es para que podamos todos tener un trabajo más organizado, más eficiente, más efectivo. Y nosotros, hasta nosotros mismos, eso nos da tranquilidad cuando sabemos que nuestras planificaciones están bien desarrolladas y que vamos a lograr esas competencias que están planteadas en el currículo con esos jóvenes, pues sabemos que tenemos más herramientas y que nuestro trabajo va a quedar mejor. Y esa realmente es la idea. Yo les agradezco a cada uno la presencia aquí en esta noche y como siempre, sí, Eury, te voy a dar la palabra, pero voy a terminar esta partecita. Espero que todos tengan una feliz noche. Pido excusa de nuevo porque nos pasamos con el tiempo. Si alguien tiene que retirarse, pues lo entiendo perfectamente. Voy a tomar una imagen de aquí, ok, bien. Y ya luego entonces le damos la palabra a Eury. Adelante, Eury, por favor. Gracias, profe. Yo quería saber en qué, porque entré tarde a la reunión por una situación de que venía de camino y quería saber si para la semana que viene se va a quedar lunes y miércoles, si ya se decidió, porque yo voté en la plataforma, pero no sé si terminaron ya esa parte, si ya la habían terminado. Realmente, yo he visto, alguien tiene un micrófono doble. Entonces lo que voy a hacer. Sí, que yo vi que había una votación, veo que habían, por lo menos cuando yo voté éramos 26 que estábamos a favor de lunes y miércoles. No sé si se va a definir así para la semana que viene o si se va a quedar como estamos ahora. Ok. Bien, silencié los micrófonos porque tengo un eco que me estoy escuchando. Si alguien necesita decir algo un poquito más tarde, pues levanta la mano. No he visto la votación. Yo estaría perfectamente de acuerdo con que sea lunes y miércoles. Me comprometo a mañana, porque ya hoy no me será posible, verificar, porque dijimos que le vamos a dar prioridad a la votación de las personas que son las que están aquí, las que asisten. Entonces, con esa votación voy a verificar y mañana, entonces en la mañana estaré enviando algún mensajito con lo que yo lea y ver qué decisión tomamos. Si es lunes, en caso de que sea lunes, la decisión debe ser tomada en el mismo fin de semana, pues para que todo el mundo cuando se levante el lunes, pues esté preparado mentalmente y sepa que estaremos en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Perfecto, Pues, perfecto. ha sido un placer, buenas noches, buen provecho, que descansen. Espero que aunque sé que van a trabajar el fin de semana, pues que también les lleguen algo de disfrutar, porque eso nos hace falta también. Eso es parte. Recuerden que por eso abogamos por la parte lúdica, para que la diversión sea parte de nuestro proceso. Así que encuentren diversión también este fin de semana. Pasen feliz noche y nos vemos en la próxima. Amén, igual, profe. Creo que van a pasarla bien porque veo que ya el ministro pagó, así que ya depositaron el doble, así que vamos a estar contentos.